Bueno, arrancamos hoy con un suceso que ha sacudido a la sociedad argentina. El violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe, que es uno de los presentadores de noticias más conocidos del país. Sí, Y aunque el hecho en sí es terrible, lo que vamos a analizar hoy es el incendio social que provocó. exacto. Los detalles, la verdad, son de los que te revuelven el estómago. 3 hombres armados entran a plena luz del día en una casa, A plena luz del día. en Lomas de Zamora, a las afueras de Buenos Aires. Dentro están Elba Palermo, la madre de Lapegüe, una mujer que padece Alzheimer, y sus 2 cuidadoras. Uf, A las cuidadoras las atan, a una la vendan y bueno, la estrangulan. qué horror. Y a Elba, que por su enfermedad ni siquiera puede entender lo que pasa, le gritan: ¿dónde está la plata, vieja? ¡Qué crueldad! Se quedan una hora entera, y antes de irse, arrancan las cámaras de seguridad. Claro, para no dejar rastro. Este evento fue la chispa, pero el debate que vamos a desgranar hoy lo protagonizó otra figura mediática, muy potente y polémica de allí. Baby Echecopar. Baby Echecopar, alguien que, ojo, no habla de oídas, porque vivió una tragedia casi idéntica y cuya voz representa a un sector de la población que está harto de la inseguridad. Exacto, y ese es el núcleo de nuestro análisis. Un suceso así, que afecta a alguien conocido, funciona como un altavoz para un malestar, un malestar mucho más profundo que ya existe en la calle. Claro, Lo que vamos a hacer es meternos en la conversación que se generó, que es un reflejo de las fracturas de una sociedad. Veremos el trauma de la víctima, que lo tiñe todo. desde luego. Nos sumergiremos en el eterno y ponadizado debate entre la mano dura y las causas sociales. Y sobre todo exploraremos algo que lo impregna todo. Una desconfianza brutal en el sistema, en la justicia, y una sensación de abandono que lleva a la gente a preguntarse: si el Estado no me protege, ¿quién lo hará? Pues empecemos por ahí, por la experiencia personal. Porque sin entender eso, el resto es solo teoría. Totalmente. Como decías, la voz que más resuena en este debate es la de Baby Echecopar. Y es que él no es un tertuliano opinando desde un plató. No, para nada. Él sufrió un asalto de una violencia salvaje en su propia casa hace años, y lo cuenta con una crudeza que impresiona. Dice que su casa tuvo que ser reconstruida, y usa una imagen que se te queda grabada. Quedó como una casa en la guerra, Uf, qué imagen. pero lo de menos son las paredes. Las secuelas son para siempre. Su mujer, que ya no está, su hijo, que pasó un año con una bolsa de colostomía, Un año. y él mismo con la pierna destrozada. 5 tiros yo, 5 mi hijo, dice. La frase es un resumen demoledor. Y es que esa experiencia lo cambia todo. Él describe una secuela psicológica que compara con la de un veterano de guerra. Habla de una psicosis bastante jodida, de dolores que no son solo físicos, sino del alma. Claro, Pero hay un concepto que usa que me parece fundamental para entender todo lo que viene después. ¿cuál? La sensación de violación. No se refiere a una agresión sexual, sino a algo más profundo. Es la invasión de tu espacio más íntimo. Tu casa. El manoseo, como él lo llama. Esa sensación de que tu refugio, tu santuario, ha sido profanado. Y aquí es donde, creo yo, empieza a romperse algo más que una puerta. ¿A qué te refieres con eso de que se rompe algo más? Me refiero a la base de lo que llamamos el contrato social. Ah, claro. Es ese pacto no escrito por el que todos cedemos ciertas libertades, como el derecho a usar la violencia, y se lo entregamos al Estado. A cambio, el Estado nos prometió una cosa por encima de todas las demás: seguridad. La más básica de todas. Cuando esa seguridad falla de una forma tan brutal, no en la calle, sino en el último rincón seguro que te queda, que es tu casa, pues ese pacto se siente traicionado. Roto. Ya no es un debate político, es una herida personal que cuestiona los cimientos de la convivencia. Y la rabia que genera es inmensa. Entendido. Y esa rabia es el motor de su postura, que es inflexible. Aquí es donde la conversación se parte en dos. Echecopar ataca directamente la idea de que los delincuentes son producto de una sociedad. La rechaza de plano. Para él, eso es una excusa. Lo dice con palabras muy directas, usando la jerga de allí. Es el producto del facilismo de ir a afanar porque es más fácil robar que laburar. O sea que es más fácil robar que trabajar, para que nos entendamos. Exacto. No ve víctimas del sistema, ve gente que elige el camino fácil y cruel. Es una visión que pone todo el peso en la maldad individual, en la decisión personal de hacer daño. Completamente.
De hecho, llega a decir cosas de una dureza tremenda, como que los delincuentes nacieron en un repollo, no tienen amor de madre, negando cualquier contexto o historia detrás de esa persona. Uf, Para él, es clave distinguir entre el que roba para comer y el que tortura por placer, por saña, como en el caso de la madre de la Pehue. No hay grises. Es una elección moral y ellos han elegido el mal. y esa creencia, para él, no es una opinión, es una conclusión basada en la experiencia. Cuenta una historia que es la base de todo su argumento. La historia de Lucas Vázquez, uno de los asaltantes de su casa, que según su relato, intentó violar a su hija. Tremendo. Echecopar confiesa que, en un primer momento, en un arranque de, no sé, de idealismo, pensó que si ese chico salía de la cárcel, él mismo le daría trabajo, buscando una redención. Vaya. Pero la realidad para él fue muy distinta. Años después se lo encontró en la calle. Lo había liberado lo que él llama un juez garantista. Un momento, aclaremos este término. Juez garantista en el debate argentino es una expresión que se usa de forma muy peyorativa. ¿Sí? Se refiere, según esta visión crítica, a los jueces que priorizan de forma excesiva los derechos y las garantías procesales de los acusados. A menudo en detrimento de la seguridad de las víctimas. Exacto. Es un concepto muy politizado y en el centro de la polémica sobre la puerta giratoria de las cárceles. Pasa eso. Según Echecopar, este juez liberó a Vázquez y poco después lo volvieron a detener robando. Ah, Para él, esa fue la prueba definitiva. Su conclusión es tajante. No se va a arreglar nunca. Es la idea de que hay gente irreparable, que es una amenaza constante y que la única solución es apartarla de la sociedad. y aquí es donde en la conversación entra la otra mirada, el contrapunto. La otra cara. Y es importante señalar que esta otra voz no justifica el crimen. De hecho, empieza diciendo que lo que quiere es justicia y que reclamar justicia implica que se cumplan las leyes que existen. Su argumento va por otro lado, es más sistémico. Reconoce la responsabilidad del individuo, pero obliga a mirar al Estado y a preguntarle, ¿y tú qué has hecho? Claro. Esta otra participante dice algo que da que pensar. Dice, las leyes de mano dura no lograron evitar esto. Es un buen punto. Si fueran la solución mágica, dice, todos estaríamos de acuerdo. Pero la realidad es más compleja. Y es que esta perspectiva se niega a simplificar el problema. Te dice, de acuerdo, el criminal es culpable. Pero, ¿qué pasa con un sistema penitenciario que, en lugar de reformar, funciona como una universidad del delito, a menudo controlada por mafias internas? Exacto. ¿Qué pasa con un sistema judicial que no funciona? Esta visión no busca excusar al delincuente, sino señalar que el propio Estado, por omisión o por ineficacia, puede ser un cómplice en la perpetuación de este ciclo de violencia. Claro. Si las cárceles son centros de operaciones del crimen, como se denuncia, ¿no es el sistema parte del problema que dice querer solucionar? Es que esa crítica al sistema es, curiosamente, el único punto en el que casi todos coinciden, aunque por razones opuestas. Sí, la frustración es general. Por un lado tienes la queja por la puerta giratoria que mencionabas, con el caso de Lucas Vázquez como ejemplo. Pero por otro, la crítica va a lo más básico. Es que lo que existe no se cumple. Se dan ejemplos muy concretos, como que no deberían poder organizarse secuestros desde dentro de las cárceles, o que los presos no deberían tener acceso a móviles con total impunidad. La ley está ahí, pero es papel mojado. El sistema penitenciario es el gran agujero negro. Echecopar pide basta de privilegios. Su receta es simple: celda, baño, comida y paga tu pena. La otra postura matiza que no se trata tanto de pedir penas más duras, sino penas maduras. Es decir, que se cumplan de verdad. Que se cumplan. El problema es la sensación de impunidad y el descontrol que reina dentro de los muros. Se argumenta que si las prisiones estuvieran realmente controladas, muchísimos delitos que se ordenan desde dentro simplemente no pasarían. Claro. Es una cuestión de eficacia, no solo de dureza. Y la rabia, claro, también salpica de lleno a la clase política. En el debate se habla sin tapujos de complicidad. Se menciona una figura muy específica de la política argentina, los punteros políticos. Sí, para que nos hagamos una idea, un puntero es un intermediario político de barrio
una figura que moviliza votos en zonas a menudo marginales a cambio de favores o recursos. Y la acusación que se lanza es gravísima. Sí, Se dice que estos punteros negocian con votos a cambio de interceder para sacar a delincuentes de la cárcel. vaya tela. Se llega a decir que es una práctica que viene de lejos, desde el gobierno de Alfonsín en los años 80. O sea que no es algo nuevo. Y se subraya lo que muchos sienten como una hipocresía brutal. Los políticos dicen viven protegidos, con escoltas pagadas con dinero público, mientras que el ciudadano de a pie está, como diríamos aquí, completamente vendido. Un abandono total. Sí, En ese caldo de cultivo de descontento, es inevitable que surjan las comparaciones con modelos externos que proponen soluciones drásticas. Y en la conversación aparece el nombre de Bukele en El Salvador. claro, Bukele. Para algunos es un ejemplo a seguir. Un líder que, con mano de hierro, ha puesto orden y ha acabado con las maras. Lo ven como alguien que dice, esto lo arreglo yo, y lo hace. Sí. A la prehistoria, un modelo que aniquila los derechos humanos. Esta referencia a Bukele es el termómetro perfecto de la tensión que recorre todo el debate. Desde luego. La lucha entre la exigencia de seguridad a cualquier precio y la defensa de las garantías individuales. Y toda esta desconfianza, toda esta sensación de que el sistema no funciona, nos lleva de vuelta al individuo. Al final siempre volvemos ahí. Si el Estado no me protege, la conclusión para mucha gente es, pues tendré que protegerme yo. Esto se ve de forma clarísima en la imagen final que describe Echecopar, que es un retrato de la Argentina de hoy en contraste con la de ayer. A ver, Él recuerda su infancia en lo que allí llaman una casa chorizo, una casa típica, alargada y de una planta, que no tenía llave en la puerta. increíble. Dice que simplemente la arrimaban para ir a dormir. Un mundo que hoy nos parece de ciencia ficción, desde luego. Totalmente. Y lo contrapone con su realidad actual. Su casa de hoy tiene cerca eléctrica, 17 cámaras, 17. 2 perros de policía, alarma. Y suelta una frase que, aunque probablemente es un error de transcripción, se entiende perfectamente. Dice, hoy mi casa parece la gente de Sipol. De la CIA o algo así querrá decir. Seguramente. La imagen es la de una vida convertida en una fortaleza, una vida atrincherada. Y esto abre otro melón, el de las armas y la autodefensa. Desde luego. Él lanza una pregunta retórica que es dinamita pura. Dice que tras su asalto, medio periodismo se preocupó en saber por qué yo tenía un arma, pero ninguno preguntó por qué los 3 chorros tenían 3 armas. Es que es un buen punto. Es una forma de cuestionar dónde pone el foco la sociedad, en la víctima que se defiende o en el agresor que ataca. Ni no se esconde. Deja muy claro que su postura no ha cambiado. Si entran a mi casa, yo sé de nuevo lo que tengo que hacer. Uf, Esto nos mete de lleno en el debate sobre los límites de la legítima defensa, una zona muy gris y peligrosa. peligrosísima. Pero lo que subyace a esa frase es la consecuencia final del contrato social roto del que hablábamos al principio. Cuando un ciudadano llega a la conclusión de que tiene que convertir su hogar en un búnker y estar dispuesto a defenderlo por sí mismo, es porque percibe un fracaso total del Estado en su deber más básico. Es eso. La necesidad de vivir fortificado no es una anécdota, es el síntoma de una crisis de confianza terminal. El pacto se ha hecho añicos y cada uno tiene que velar por sí mismo. Es el sálvese quien pueda. Hemos recorrido un camino que va de la rabia a la desconfianza más absoluta. Empezamos con el trauma de una víctima que lo redefine todo, y hemos visto chocar frontalmente 2 maneras de entender el problema. Sí. Los que señalan la maldad del individuo y los que apuntan a las grietas de todo un sistema. Exacto. Pero al final, lo que parece unir ambas posturas es una desconfianza total en la justicia, en la política y en la capacidad del Estado para cuidarte. Lo realmente revelador de este debate, creo, no es tanto la oposición entre mano dura y causas sociales, que es la discusión de siempre. No. Lo revelador es que ambas partes, sin darse cuenta, están describiendo exactamente lo mismo: un colapso total de la confianza. Es verdad. Unos ya no confían en la naturaleza humana, creen que hay gente inherentemente mala. Otros ya no confían en las instituciones, creen que el sistema está podrido y es incapaz de solucionar nada. Visto así. El verdadero problema que late debajo no es solo la delincuencia, es que una parte de la sociedad ha dejado de creer en la otra y casi toda ha dejado de creer en el sistema que los une.
Es una sociedad que ha dejado de confiar en sí misma. Es una conclusión muy potente. El miedo que lleva a construir muros cada vez más altos, no solo físicos en las casas, sino también mentales, entre vecinos, entre visiones del mundo. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. La imagen de la vida trincherada, donde la seguridad ya no es un derecho que te da la comunidad, sino una responsabilidad privada que se compra con alarmas y cámaras. Cuando la confianza se erosiona hasta este punto, hasta el punto de que tu hogar tiene que ser una fortaleza para protegerte de tus conciudadanos, ¿qué queda realmente del concepto de sociedad? ¿Qué nos une, más allá de compartir un territorio, si el pacto fundamental de cuidarnos mutuamente se ha evaporado?